Continuando con las aplicaciones de las derivadas, vamos a trabajar ahora los límites indeterminados y la llamada regla del L'Hopital. Se deben calcular, por ejemplo, los siguientes límites. Límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x sobre x menos 1. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos 1, límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Si intentamos primero la sustitución directa para el cálculo de límites, nos va a quedar logaritmo natural de 1, que es 0, y el denominador también da 0 en esa diferencia, es decir, es un límite que llamamos indeterminado del tipo 0 sobre 0. Ahora, en este caso, reemplazando x por 1, va a quedar en el numerador un 0, en el denominador un 0. En este caso, seno de 0 es 0 y reemplazando el denominador por 0 nos va a quedar también 0 sobre 0. En algunos de estos casos nosotros tenemos recursos algebraicos, por ejemplo para poder resolver. En la medida en que aplicamos casos de factoreo, tenemos el límite cuando x tiende a 1, sacamos factor común y queda x menos 1, diferencia de cuadrados en el denominador, x más 1 por x menos 1, simplificado y reemplazado x por un 1, esto nos va a quedar igual a un medio, mediante recursos algebraicos. Ahora, en estos dos casos, nosotros no tenemos esos recursos algebraicos, las funciones son trascendentes y no polinómicas en estos dos. Ya lo habíamos resuelto, pero hicimos por tablas, ¿no es cierto?, aproximándose al 0 por izquierda y por derecha. Esa es una opción. Ahora aparece esta regla, que es una de las aplicaciones de las derivadas, y la regla dice que si f y g son dos funciones derivables, tales que cuando x tiende a a, se cumple que f de x es igual a 0, g de x es igual a 0, o f de x es igual a más menos infinito, o g de x es igual a más menos infinito. En cualquiera de estos casos nos va a quedar 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que es la otra opción también. No en estos, pero sí es posible. En cualquiera de estos casos, entonces, cuando la función es continua y es derivable en un intervalo abierto que contiene a, entonces ocurre que el límite cuando x tiende a del cociente de f de x con g de x es igual al límite cuando x tiende a de las derivadas de las funciones f' dividido por g'. Esto entonces es lo que nos dice la regla de L'Hopital. Tengamos en cuenta algunas observaciones. Una de las observaciones es que esta regla de L'Hopital es aplicable, entonces ya dijimos al caso 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Y también es aplicable para el cálculo de límites laterales, es decir, x que tiende a A por izquierda, x que tiende a A por derecha, y también es válida cuando x tiende a infinito sin que infinito sea un número. Una segunda observación que hacemos es que nosotros hacemos el cálculo de este límite, después de haber derivado, observemos que no se deriva como un cociente, sino que se deriva el numerador y se deriva el denominador y luego se divide. Después de haber calculado el límite, es posible que al intentar la sustitución nuevamente vuelva a obtenerse 0 sobre 0, infinito sobre infinito, en cuyo caso se vuelve a aplicar la misma regla, es decir, volvemos a derivar con derivadas segundas hasta que esa indeterminación se pueda eliminar. Bien, vamos a hacer una demostración de esta regla, entonces vamos a probar para el caso 0 sobre 0. Tenemos
entonces que f de a es igual a g de a y es igual a 0, teniendo que hallar un límite de este tipo, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es partir de este segundo miembro de la igualdad, es decir, que vamos a calcular el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. Acá estamos diciendo que g de a es igual a 0. Entonces, si g' de a ya no vale 0, esto va a ser igual a f' de a sobre g' de a. Y si aplicamos la definición de derivada de la función en un punto, esto va a ser el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y en el denominador tenemos el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a sobre x menos a. Entonces, si nosotros tenemos allí un cociente de límites, aplicando la ley de los límites, podemos expresar a esto como el límite del cociente. Es decir, límite de f de x menos f de a sobre x menos a sobre g de x menos g de a sobre x menos a. Estos denominadores simplifican y nos va a quedar en el numerador f de x menos f de a, g de x menos g de a. Y habíamos partido de que f de a y g de a valen 0, porque justamente esa sustitución es la que nos da la indeterminación. Es decir, que este término es 0 y este término es 0. En definitiva, ¿qué queda? El límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x, y eso entonces es lo que decía la regla del L'Hospital y quedó entonces demostrado. Volvamos sobre los ejemplos que había presentado primero. Aquí tenemos a los 3 ejemplos. Vamos a resolverlos ahora aplicando esta regla. Teniendo entonces, recordemos que siempre intento primero la sustitución y cuando verifico que efectivamente se trata de una indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, recién viene la aplicación de lo que es esta regla. Como eso ya lo hicimos y vimos que eso daba, entonces voy a derivar límite cuando x tiende a 1 de. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, que es el argumento, y en el denominador la derivada nos da un 1. Si ahora intento la sustitución, esto es igual a 1 y pudimos resolver entonces el límite sin la necesidad de recurrir a las tablas, sino aplicando derivadas. Volviendo sobre este caso que ya vimos cuánto daba y tiene posibilidades de ser resuelto por recursos algebraicos, vemos esta otra forma de resolución. Hagamos entonces límite cuando x tiende a 1 de. Vamos derivando, esto va a quedar 2x menos 1 y en el denominador queda 2x. Si intento la sustitución, entonces sustituyo x por 1, va a ser 2 menos 1, que es 1, y en el denominador va a quedar 2 por 1, con lo cual esto es igual a 1 medio. Ahora, en este tercer caso tengo que derivar, va entonces límite cuando x tiende a 0 de. Derivada del seno es el coseno de x, derivada de x es un 1. Sustituyendo entonces el coseno de 0 es 1. Y esto es lo que habíamos obtenido para este límite, pero trabajando por tablas. Tomemos un ejemplo más que está aquí. Si nosotros le aplicamos a esto la regla del L'Hospital, nos va a quedar límite cuando x tiende a pi. Derivada del seno es el coseno de x y en el denominador la derivada del menos
menos coseno es el seno de x. Si reemplazo, entonces va a ser coseno de pi, que es menos 1, y seno de pi, que es 0. Entonces, esto va a quedar menos infinito de ese cociente. Ahora, si nosotros analizamos aquí, reemplazo directo, seno de pi es 0. Y en el denominador, coseno de pi es menos 1. Con lo cual, 1 menos menos 1 no es 0. ¿Qué pasa entonces si vuelvo a calcular considerando lo que dijimos? Tengo seno de x sobre 1 menos coseno de x. Sustitución directa. Esto sería seno de pi sobre 1 menos coseno de pi. Seno de pi entonces es 0 y en el denominador tengo 1 menos y el coseno de pi es menos 1. Esto es un número distinto de 0, con lo cual el límite da 0. Es decir que no hay que cometer entonces el error de aplicar directamente derivadas sin haber hecho la verificación que efectivamente se trata de una indeterminación, ya que como vemos nos conduce a resultados que son erróneos. Si bien la regla del L'Hospital se aplica a cocientes que resultan indeterminados para el cálculo de límites, también es posible aplicar a otros casos, pero hay que hacer primero algún tipo de transformación para llevar a ese cociente 0 sobre 0, infinito sobre infinito. El primero de los casos que vamos a ver de estos es el de los llamados productos indeterminados del tipo 0 por infinito. Si nosotros tenemos en la sustitución directa de las funciones y nos queda esta situación 0 por infinito, no sabemos cuál es el resultado de ese producto, porque podemos decir que 0 por cualquier número es 0, pero infinito no es un número. De igual forma, infinito multiplicado, infinito, un número infinitamente grande, en realidad multiplicado por cualquier número podría pensarse que sigue dando infinito. Cuando tenemos un producto de este tipo, entonces vamos a tener el producto de dos funciones, f por g, y en la sustitución, una de ellas dará el 0, la otra infinito. Esto lo vamos a solucionar realizando la siguiente transformación. A f la dividimos por 1 sobre g. O también lo que hacemos es a g le dividimos por 1 sobre f. Y esta expresión, cada una de ellas, es equivalente al producto que teníamos. Pero así puesto, suponiendo que esto sea el 0 y este el infinito, vamos a tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y entonces se vuelve a transformar para aplicar la regla de L'Hospital. Tomemos por ejemplo el cálculo del límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. Exactamente 0 no puede ser porque el logaritmo entonces no existiría, tendiendo a 0 por derecha, por supuesto siendo positivo. Tenemos entonces 0 por, y el logaritmo de un número muy próximo a 0 es infinito. Vamos a tener entonces 0 por infinito, lo cual hace que podamos hacer esta transformación para obtener entonces la forma que tiene que tener para aplicar la regla del L'Hospital. Tengo límite cuando x tiende a 0 por derecha. A uno de los dos tengo que invertir, entonces probemos con invertir a x solo. Así que vamos a tener esta expresión. Ahora entonces quedó infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hospital derivando límite cuando x tiende a 0 por derecha. La derivada del logaritmo es la inversa del argumento y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Si resuelvo esto va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha
de menos, y esto resuelto va a ser 1 sobre x por x cuadrado, así que esto simplificado entonces va a quedar igual a 0, y ese es entonces el valor del límite. Diferencias indeterminadas. En este caso vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x es infinito, y el límite cuando x tiende a de g de x también es infinito, y la forma que hay que calcular es el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x. En este caso, entonces, en la sustitución vamos a tener infinito menos infinito. Decimos que esa es la forma de esta indeterminación. Infinito menos infinito. ¿Y qué es lo que va a significar acá? No lo puedo trabajar como un número, no puedo afirmar que eso sea 0. Pensando en números infinitamente grandes, no puedo decir si este infinito es mayor que este. En estos casos, entonces, los recursos algebraicos, trigonométricos, ya dependerá de la función, transformar en una expresión en la que sea aplicable la regla del hospital. Tomemos entonces, a modo de ejemplo, el cálculo del límite cuando x tiende a pi sobre 2 por la izquierda de la secante de x menos la tangente de x. En la sustitución directa, pensemos que secante es inverso multiplicativo del coseno, va a significar 1 sobre el coseno de pi medio, o es decir, 1 sobre 0. Y la tangente no está definida para pi medio, entonces es infinito menos infinito, se ajusta al caso que estamos mencionando. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar las equivalencias trigonométricas de estas funciones que aquí se presentan. Así que tenemos el límite y en vez de secante el inverso multiplicativo del coseno, en vez de la tangente el cociente entre el seno y el coseno de x. Así escrito entonces va a ser el límite cuando x tiende a pi medio por izquierda. Hacemos acá el cálculo del común denominador, que es el coseno de x, y en el numerador va a quedar 1 menos seno de x. Ahora, en la sustitución directa nuevamente, coseno de x va a reemplazarse por coseno, va a quedar, cosenos de pi medio, y esto es entonces 0. Y seno de pi medio es 1, con lo cual 1 menos 1, numerador 0 también, 0 sobre 0. Aplicamos entonces derivadas, esto va a ser límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda. Acá es constante, derivada 0, y la derivada del menos seno es menos coseno de x, y la derivada del coseno es menos seno de x. Reemplacemos por pi medio, va a quedar coseno de pi medio, que es 0 en el numerador, y seno de pi medio es 1. Es decir, 0 sobre 1 queda entonces igual a 0 el límite. Un tercer caso en el que se puede aplicar la regla del hospital es cuando tenemos potencias indeterminadas. Esto es cuando en la sustitución de las funciones por el valor al cual tiende x, ocurre que nos quedan expresiones del tipo 0 a la 0, 1 a la infinito, o infinito a la infinito. Estos casos entonces son indeterminaciones, recordando todo el tiempo que infinito no es un número. Entonces, en cualquiera de estos casos nosotros tenemos que hallar el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, entonces es la expresión, la forma de la función. Para resolver esto, entonces, llamemos I a esta potencia, f de x elevado a la g de x,
y lo que hacemos es aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Entonces nos queda el logaritmo de y, aplicando propiedades de logaritmos, es igual a g de x por el logaritmo de f de x. Expresando como una exponencial, recordando que esto es y, entonces nos va a quedar que f de x elevado a la g de x es igual a e elevado a la g de x por el logaritmo natural de f de x. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo entonces para mostrar cómo es este cálculo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Si intento la sustitución por 0, esto sería seno de 4 por x da 0, seno de 0 es 0, queda 1 y cotangente de 0, entonces infinito. Así que aplico el caso que recién mencionamos. Voy a expresar ahí como 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x. Aplicamos logaritmos a ambos miembros. Logaritmo natural de y es igual a cotangente de x por el logaritmo de 1 más seno de 4x. Y ahora entonces aplicamos el cálculo de límites. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de la cotangente de x por el logaritmo de 1 más seno de 4x. Si hago la sustitución, entonces seno de 0 es 0, dijimos, logaritmo de 1 queda 0 por, y la cotangente de x con x tendiendo a 0 es infinito. Así que se ajusta al producto indeterminado que vimos antes, expresamos esto como un cociente para aplicar L'Hospital con la derivación. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, vamos a dejar el logaritmo en el numerador, 1 más seno de 4x, y cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente, así que lo pongo como dividido por tangente de x. Esto es entonces 0 sobre 0, y ahora sí puedo hacer la derivación. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Acá voy a tener derivada del logaritmo es la inversa del argumento, 1 más seno de 4x, y por regla de la cadena tengo que derivar a lo que tengo en el argumento. La parte constante se hace 0 al derivar, y la derivada del seno de 4x es coseno de 4x, vuelvo a aplicar regla de la cadena al derivar 4x, y me va a quedar por 4. En el denominador tengo que derivar la tangente de x, que es secante cuadrado de x. Ahora entonces, esto va a ser, si intento otra vez la sustitución por 0. La sustitución por 0, el coseno de 0 es 1. Así que en este numerador va a quedar, voy a ir escribiendo, un 4. Seno de 0 es 0, entonces va a quedar el 1 en el numerador. En el denominador tengo secante. Secante es inverso multiplicativo del coseno. Es decir, es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y el coseno de 0 es 1. Así que entonces voy a tener que esto también es 1, y en definitiva entonces ya puedo escribir el resultado, que va a ser igual a 4, el límite. Cuidado ahora, porque el ejercicio este tiene un paso más, porque nosotros lo que calculamos es el logaritmo de y mediante esta expresión. El valor del límite, entonces lo que vamos a tener que hacer es, para despejar y, va a tener que ser e elevado al resultado que hayamos obtenido, en este caso es un 4.
Así que esto va a implicar que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 más seno de 4x elevado a la cotangente de x es igual a e a la cuarta, entonces expresión final a partir del resultado que obtuvimos. Otra aplicación que tienen las derivadas es para el cálculo de series. Analicemos primero qué es una serie. Nosotros ya habíamos trabajado en la segunda unidad con el concepto de sucesión. Ahora, una serie es una suma infinita de esos términos de una sucesión. Se va a expresar a través de una sumatoria, entonces sumatoria desde n igual 1 a infinito de los términos de una sucesión, decimos. Y tomemos, por ejemplo, a esta sucesión. Si nosotros le damos valores como sucesión, vamos a tener con 1 sería 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Entonces, hasta infinito. Ahora, cuando tengo de esta forma la expresión, la serie va a ser la suma de todos estos términos. Esto es, entonces, 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más etc. Esta serie particular que tomé en el ejemplo tiene el nombre de serie armónica. Ahora, la cuestión es determinar, esta es una serie numérica, es decir, los términos son números. Nosotros podemos determinar la convergencia o divergencia de la serie pensando si esta suma infinita tiene como resultado a un número finito, no importa que sea grande, pero es un número el resultado, o bien se tratará de infinito, entonces con lo cual decimos que se trata de una serie divergente. Bien, en el caso nuestro, lo que vamos a trabajar para la aplicación de la derivada, una aplicación de la derivada es el cálculo de una serie, pero de funciones, es decir, los términos en lugar de ser números van a ser funciones. Y esto se va a utilizar para la aproximación de funciones, decimos. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es expresar a una función a través de una serie de potencias, son las que vamos a trabajar en este caso, en este año. Entonces una serie de potencias de x, que es la variable, y ahí van a aparecer entonces las aplicaciones de las derivadas. En general, la forma de la serie de potencias que estamos por trabajar es sumatoria desde n igual 0, va a comenzar esta, hasta infinito de c sub n por x menos a elevado a la n, siendo a una constante. Acá entonces, si le vamos dando valores a n, que es lo que tengo que hacer para obtener los distintos términos de la serie, el primer coeficiente sería c sub 0, y cuando hacemos n igual a 0, este factor va a quedar igual a 1, con lo cual queda solo c sub 0 el primer término. El segundo término va a ser c sub 1 por x menos a, más c sub 2 por x menos a cuadrado, más c sub 3 por x menos a al cubo, más c sub 4 por x menos a la cuarta, más etcétera, a infinito, entonces va. Vamos a trabajar en la obtención de los distintos términos, teniendo en cuenta que lo que estoy diciendo es que pretendo expresar a una función a través de esta serie. Entonces, voy a hacer que f de x, la función, va a ser igual a esta suma infinita, es decir, c sub 0 más c sub 1 por x menos a, más c sub 2 por x menos a cuadrado, más c sub 3 por x menos a al cubo, más c sub 4, x menos a la cuarta, más etc. Ahora, si nosotros le damos a x el valor a, cada uno de estos factores se va a anular
y nos va a quedar que f de a, lo estoy diciendo que le doy a x el valor a, va a ser el valor de c sub 0. Y apareció entonces el primero de los coeficientes que tiene esta serie. Ahora voy a derivar y voy a obtener f' de x. F' de x va a ser, este término es constante, por lo tanto se anula al derivar. Aquí nos va a quedar c sub 1 más, cuando derivo esto va a ser 2c sub 2 por x menos a. Este va a ser 3c sub 3 por x menos a al cuadrado más 4c sub 4 por x menos a al cubo más, etcétera. Siguen todos los infinitos términos. Voy a darle ahora nuevamente a x el valor a, es decir, f' de a. Todos estos términos se anularán y nos queda el valor de c sub 1, Entonces, segundo coeficiente de lo que es la serie. Voy a repetir el procedimiento, borro acá. Entonces, para seguir obteniendo los demás términos hasta encontrar el formato general que tienen. Ahora voy a hacer la derivada segunda de f. Entonces, vuelvo a derivar esta expresión. Primer término constante se anula. En esto vamos a obtener 2c sub 2. Esto va a ser 3 por 2c sub 3 por x menos a, más 4 por 3c sub 4 por x menos a al cuadrado, más, etcétera. Hacemos f segunda de a, se anulan todos estos términos y va a quedar 2c sub 2, luego c sub 2, este coeficiente, el tercero de ellos ya, será f segunda de a sobre 2. Tengo entonces tercero de los coeficientes. Vuelvo a aplicar el procedimiento una vez más. F tercera de x, derivada tercera, va a ser, cuando derivo este término es constante, se anula. Este va a quedar 3 por 2 c sub 3. Más, y este va a ser 4 por 3 por 2 c sub 4 por x menos a, más, etcétera. F tercera en a será 3 por 2 c sub 3 y esto va a ser que c sub 3 sea este 3 por 2, si observamos lo que sigue será 4 por 3 por 2, el otro término que no está, 5 por 4 por 3 por 2, estamos viendo que esto es el factorial, entonces de n. Así que c sub 3 va a ser 3 por 2, no está por 1 porque era el que teníamos primero, ¿sí? El c sub 3 va a ser entonces f tercera de a sobre factorial de 3. Y ahí entonces encontramos en general la forma que tienen todos los coeficientes en esta serie particular. Es decir que, entonces, el primer coeficiente es f de a, f' de a para c sub 1, va coincidiendo la derivada con el subíndice, entonces la cantidad de veces que derivamos. Y comienza a aparecer el factorial, que en estos dos términos no era visible porque ese factorial es igual a 1. Es decir que ya puedo ir generalizando entonces las expresiones que obtuve. Si nosotros volvemos a escribir los términos con lo que encontramos, vamos a tener que f de x es igual a la sumatoria desde n igual 0 a infinito de los c sub n, decíamos, y ahora ya sabemos qué forma tienen los términos c sub n. Va a ser f enésima, lo ponemos entre paréntesis para indicar que es la derivada y no una potencia de f, ¿sí? Es la derivada enésima de la función en a sobre el factorial de n por x menos a la n. Esta entonces es la
la expresión que nos permite desarrollar, aproximar la función mediante una serie de potencias. Esta serie particular recibe el nombre de serie de Taylor. Entonces, y decimos que es una serie de potencias centrada en A o en torno a A, son las expresiones que se utilizan para indicar esta diferencia. ¿Cuál es la importancia de una serie de Taylor? Es que yo puedo desarrollar una función, por ejemplo, que es trascendente, por decir, una exponencial, e a la x, un logaritmo, un seno, coseno, puedo expresar a través de una suma entonces de potencias de x. Es decir, que transformo una función que es trascendente en un polinomio. Un caso particular que tiene la serie de Taylor es cuando está centrada en 0. En ese caso entonces vamos a decir que la función f de x se expresa como la sumatoria desde n igual 0 a infinito de los c sub n por x a la n directamente. En este caso entonces se trata de una serie de Taylor centrada en 0, como dije, pero tiene un nombre particular y recibe el nombre de serie de Maclaurin. Ejemplo, y vamos a desarrollar mediante una serie de potencias, como estamos mostrando, a la función f de x igual a e a la x, es decir, a la exponencial. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar en qué valor estamos por calcular. ¿Centrada en qué entonces? Por ejemplo, si nos piden hallar el desarrollo en series de Maclaurin, nos están diciendo entonces centrada en 0. ¿Qué voy a hacer? En cálculos auxiliares primero, voy a hacer f de 0 sería e a la 0, es decir, 1. Ahora, empiezo a derivar. Cuando hallo f' de x es e a la x, porque ya sabemos que queda entonces sin cambios esa función. Cuando hallo f' de 0 va a ser entonces 1. Esto no va a cambiar. Cuando hallo la derivada segunda, f de x vuelve a ser e a la x, f segunda de 0 es igual a 1. Entonces, como ya tengo todos los valores, lo que vamos a hacer ahora es ir armando la serie con esto que obtuvimos. Es decir que e a la x es igual a, cuando tengo c sub 0 es 1 más, el segundo término sería c sub 1 por x a la 1. C sub 1 entonces, que sería este, por x a la 1, es decir, x. Más entonces el otro término que sigue sería f segunda de 0, vuelve a ser 1 y entonces comienza a aparecer el factorial. Así que voy a tener x cuadrado sobre el factorial de 2 más x cubo sobre el factorial de 3, x cuarta sobre el factorial de 4, más etcétera. Y eso entonces es el desarrollo en serie de Maclaurin de la función exponencial. ¿Qué significa entonces? Que hicimos una aproximación y lo que decimos es, en otras palabras también, que esta serie converge a la función. Significa que si nosotros hacemos en un graficador el gráfico de la función y de la serie, recordando que no puedo dar, por supuesto, los infinitos términos de la serie para que me haga el gráfico, pero la mayor cantidad posible entonces, y vamos a ver que las dos gráficas tienden a coincidir. Lo miramos entonces en GeoGebra.